Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Nos gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la sustentabilidad. Es un término que escuchamos ahora bastante cotidianamente, pero queremos ponerlo en el contexto de la producción y del desarrollo que debemos encarar con empeño si queremos detener la declinación de Argentina de largos años y comprometernos en proteger la tierra toda. La sustentabilidad es una oleada irreversible que aún muchos sectores no han aprendido a surfearla y desde instituciones diversas apuran el paso para generalizar esa conciencia. Por ejemplo, podemos citar al banco cooperativo holandés Rabobank, cuyo lema es "Haciendo crecer juntos un mundo mejor", y eso define su política de relacionamiento. Implica un montón de ángulos que implican sustentabilidad, que tienen un impacto tanto desde lo ambiental como desde lo social, como desde lo económico, ¿no? Los tres ejes que hacen que una operación o un negocio o un sector sean sostenibles, y todo pensando en la sustentabilidad de cara al desafío alimenticio de una población creciente. Eso por un lado, y al desafío de producir de una manera sostenible o aumentar la producción de alimentos de una manera sostenible para poder alimentar a toda esa población causando el menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos varios ejes con los que trabajamos. Uno es lo que es financiamiento o si querés, apoyo, incentivo de cara a un mejor manejo de la tierra, de volver a traer a producción tierras degradadas, de evitar la deforestación en tierras que podrían manejarse quizá con sistemas de producción integrados entre agricultura y silvicultura. Entonces ahí tenemos varias aristas interesantes. Después tenemos todo lo que es desperdicios de alimentos. Ahí hay un laburo muy grande por hacer a lo largo de toda la cadena en cuanto a fomentar tecnología, fomentar procesos que hagan o disminuyan el desperdicio de alimentos, que es una parte enorme de por donde se puede recuperar, y no poner tanta presión sobre producir más. Primero hay que cuidar la producción que ya se está logrando, ¿no? En Argentina, APRESID ha sido pionera en la incorporación del concepto en la realidad productiva, no en la teoría, sino un método. Bueno, mira, Carlos, como bien vos dijiste, en realidad APRESID hace ya 30 años con la incursión en el sistema, o en la práctica, mejor dicho, en su principio de siembra directa, fue como pionero en la discusión de sustentabilidad, pero también pionero en esa discusión de sustentabilidad entendiendo que era una solución práctica para el productor. O sea, era una solución que era sustentable de alguna manera, y los hechos demostraron 30 años después que sigue siendo sostenible en el tiempo, pero con un claro beneficio hacia el productor. Y ahí es donde quizás el tema de sustentabilidad tiene una gran importancia, el tema económico o el tema productivo, donde no podemos dejar de tener en cuenta que hay un aspecto ambiental, por supuesto, hay un aspecto social que cada vez cobra más importancia por la demanda o la presión que pueda haber de un consumidor, pero también hay una parte productiva o económica que tiene que estar sostenida para que eso funcione. Si el productor no tiene beneficio por aplicar este tipo de prácticas, ahí es donde la sustentabilidad se cae, ¿no? o no hace honor al nombre, ¿no? Entonces es importante eso un poco, tener en cuenta de que siempre tiene que haber un beneficio en términos de producción, en términos de eficiencia o lo que sea para el productor, ¿no? Los hombres tenemos la desgraciada costumbre de reaccionar frente a los hechos consumados y nuestra tierra ha pagado el precio a costa de un deterioro patente.
Pero es cierto que algunas empresas han tenido una visión más clara, como es en el caso de San Miguel, una compañía argentina con vocación global y con arraigados valores de comportamiento. La verdad que nosotros hace varios años que ya venimos con ese concepto en el sentido amplio de la sustentabilidad, ¿no? Todas las dimensiones, no solo la ambiental, sino también todo lo que es personas o social y la dimensión económica o relacionada al progreso, tratando de que toda nuestra estrategia de negocio esté alineada con esas dimensiones, que las incluya y que las estemos atentos y que veamos las implicancias que tiene en el lugar, en la operación, en el área geográfica donde estemos, teniendo en claro todas esas otras dimensiones que están alrededor, porque la verdad que nosotros somos una actividad de la naturaleza, ¿no? Entonces, no tener esa esencia o esa mirada del entorno sería muy, muy inconsistente, la verdad, de per se, digamos, por parte de nuestra propia naturaleza como compañía y que trabajamos en la naturaleza y creamos valor a partir de la naturaleza. Entonces, la verdad que esto, y no es un discurso así lindo, sino que realmente del accionista, el directorio, el CEO de la compañía están muy comprometidos con esto, lo creen fervientemente y tenemos una asidua conversación al respecto de esto, no desde una mirada de compliance o de cumplimiento de la normativa solamente, digamos, porque eso siempre es importante, sino desde una perspectiva efectivamente, de que eso nos posicione en un lugar superador, e incluso con relación a la competencia global que San Miguel tiene en todos en el mundo donde compite, ¿no? Hoy. La actitud de San Miguel viene dada por la convicción con la cual han sostenido estos valores públicamente desde hace mucho tiempo. Pero en el Rabobank confirman que hay otra fuerza poderosa que viene imponiéndose y condicionando los comportamientos de la producción. No hace falta o no hay que pensar en que hay que destruir el sistema productivo actual. Creo que hay un montón de iniciativas brillantes de modelos de economía circular, de modelos de, bueno, ni hablar el trabajo que viene haciendo APRESID, que demuestran que se puede producir de una manera sustentable, de una manera que tiene un balance neutro en términos de impacto de emisiones de carbono al medio ambiente. Básicamente hay que empezar por medir, ¿no? Hay que empezar por educarnos, por realmente tener un diagnóstico claro y ni hablar después de comunicar todo lo bueno que hace en nuestro sector, ¿no? El mundo de la inversión ha valorizado este concepto de sustentabilidad. Esa fue la realidad que llevó a conformar un índice, un paso importantísimo para el mercado de capitales, de las empresas. Ese índice fue armado por BIMA, la Bolsa y Mercados de Argentina, Sociedad Anónima. BIMA es Bolsas y Mercados Argentinos, y es la bolsa de valores que surge de la escisión de lo que era el mercado de valores de Buenos Aires o Merval. Es decir, es que BIMA, la compañía que continúa con todas las actividades de mercado, cámara compensadora y contraparte central, y a la vez es una empresa más de las listadas, es decir, con oferta pública de las acciones. Por lo tanto, BIMA tiene ese doble sombrero o ese doble rol de, por un lado, como bolsa de valores, el poder crear productos, servicios que promuevan mejores prácticas en materia ambiental, social y de gobierno en el ecosistema, es decir, en las empresas, en los inversores, y el otro es nosotros mismos como empresa, el hecho de ir incorporando y adoptando estas mejores prácticas constantemente.
Y en esta línea empezamos, cuando surge Bima, a analizar qué productos habían sido importantes en otras bolsas de la región y del mundo, y empezamos a desarrollar el propio índice de sustentabilidad, con justamente los objetivos de posicionar a la Argentina como un país que está comprometido con la responsabilidad ambiental, con la responsabilidad social, compromiso con la comunidad, poder destacar también a cuáles son las empresas que van liderando y darle visibilidad en el mercado local y en el internacional, porque a veces son más los inversores y los fondos que hacen hincapié y ya tienen políticas o mandatos de destinar su dinero a empresas que están comprometidas realmente con la sustentabilidad. El índice de sustentabilidad de Bima fue desarrollado técnicamente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Lo componen 15 empresas líderes y una de ellas es San Miguel. Es un orgullo el hecho de poder estar en ese grupo de empresas, porque primero porque son todas empresas líderes importantes, muchas multinacionales, pero también algunas argentinas importantes, y estar en ese lugar, no haber estado nos hubiera preocupado mucho, digamos, porque realmente venimos haciendo un trabajo, un recorrido. El tema de la sustentabilidad también hay un concepto de progresividad. No te pueden pedir que todo esté impecable en todas las dimensiones. Todos tenemos siempre oportunidades de mejora. Pero bueno, la verdad que cuando hicimos el ejercicio junto con Bima, que Bima se asesoró con el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los estándares que ellos exigen o plantean, proponen para las empresas a las que ellos después financian. La verdad que hicieron, realmente es un análisis, un assessment, una evaluación 360, donde te evalúan en todas las dimensiones de la compañía, y cuando no solo la autoevaluación, sino después en el chequeo de esa información te van peinando distintos aspectos de la organización en cuanto a tus procesos, tus estándares, qué es lo que realmente estás haciendo en cuestiones específicas como la gestión de la gente. Nosotros, ten en cuenta que trabajamos con 10.000 empleados a nivel mundial, en las operaciones es una masa de gente muy importante, entonces, bueno, en el área, en la dimensión laboral, te piden un montón de cuestiones como el horario de trabajo, el tema de género, cuestiones de si vos le das incluso vivienda, bueno, qué estás haciendo, las condiciones, las viviendas que les das a los trabajadores que se quedan eventualmente en tus fincas a descansar. Bueno, todas esas dimensiones, la verdad que te van preguntando y en función de la naturaleza de tu actividad, tenés más o menos preguntas, y el hecho de estar destacados creemos que es muy importante, porque hoy el inversor, además, del otro lado, tampoco quiere quedar apoyando a una organización que está fuera de compliance de la normativa internacional, y lo que hoy el consumidor además está exigiendo por parte de las empresas, las grandes empresas. No solo los empleados exigen también, sino con todos los que interactúas, los clientes. Hoy nosotros vendemos a empresas de alimentos, de bebidas, fragancias y sabores, laboratorios, y todos ya tienen sus propios códigos de proveedores, donde les exigen un montón de estándares, sino que además, porque eso lo quieren mostrar, y ellos están de alguna manera comprometidos con su cadena de valor. Entonces nosotros, como parte de esa cadena de valor, tenemos una responsabilidad, además de la propia nuestra, con nuestra otra cadena de valor, con quienes también tenemos que trabajar. Entonces eso genera un ecosistema mucho más saludable para todos, y además que levanta la vara, digamos, y no va por el atajo. Para hacerlo, para pegar el volantazo imprescindible, el crecimiento sustentable va a ser condición necesaria. El contador Nicolás Herkovic plantea la accesibilidad del mundo empresario pyme a estos desafíos. La sustentabilidad para una empresa, para las empresas, representa una gran oportunidad. No siempre de sustentabilidad se habla de riesgos y oportunidades, pero vamos a hablar de las oportunidades. La agenda mundial se está moldeando alrededor de la sustentabilidad, ¿no? Y el mundo tiene como agenda, tiene compromisos y metas hacia el año 2030, hacia el año 2050. Entonces, las empresas que entiendan, digamos, cómo se está moldeando esta agenda, es una manera de empezar a trabajar en función de esta agenda y empezar a captar oportunidades, porque
cuando hay una agenda que se está trabajando a nivel mundial y con una perspectiva de tiempo, obviamente eso va a implicar el cambio en las reglas de juego que ya están cambiando y en la forma de hacer negocios. Entonces, las empresas que esto lo entiendan en forma anticipada y no reactiva, realmente van a poder captar muchas oportunidades. El mundo financiero está buscando también oportunidades de negocios en las cuales invertir, ¿no? Y en negocios que manejen criterios de calidad, de sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no? Que obviamente hay empresas que muchas veces creen que la sustentabilidad está muy alejado de su modelo de negocios, que cree que debería invertir muchos recursos para meterse en este modelo, pero sin embargo no se dan cuenta que adentro de su empresa tienen muchas cosas de sustentabilidad. Entonces yo el tema de la ventaja competitiva la evaluaría desde adentro, a ver, puede ser que esté haciendo cosas que no me esté dando cuenta, que esté alineado a esta agenda y pueda capitalizarlo. Entonces sería, a veces es reconfigurar las cosas tal cual uno la está haciendo, ¿no? Reconfigurarlas alineado a esta nueva agenda y ver cómo potenciarla y cómo capitalizarlo. Una herramienta que Vima ofrece para las pymes es el panel de bonos sociales, verdes y sustentables para financiarse con proyectos sobre estos ítems. Habíamos hablado al comienzo de la velocidad de los cambios y vemos que las tecnologías los apuntalan de la mano de desarrollos científicos y el ser humano navega en un mar de incertidumbre hacia su futuro, sobre el cual hay que poner los ojos conscientes de la mutua dependencia y amoldarse a los cambios con agilidad. Esas tendencias en el mundo que hay que tener en cuenta. Compañías como Beyond Meat o Impossible Burger, que por ejemplo, se basan en venta de proteínas alternativas, proteínas asociadas a fuentes vegetales, están creciendo en sus ventas a 40% anual, 50% anual. Es cierto que desde una base muy baja, pero después mirás lo que es la producción de carnes tradicionales, que este año va a una contracción de entre un 1,5% y 2%, comparado, digamos, contra el año pasado, que también se contrajeron entre un 1,5% y 2%. Entonces, eso te demuestra que hay un consumidor que está ávido de proteínas de fuentes que considera más sanas desde un punto de vista comunicacional, y esto es muy importante aclararlo, versus las proteínas tradicionales que se perciben como que tienen un impacto ambiental más negativo, que nutricionalmente son más dañinas para el cuerpo, bla, bla. Pero eso, de vuelta, de un punto de vista comunicacional, y hay que resaltar el enorme trabajo pendiente que tienen los sectores de proteínas tradicionales, el campo en su conjunto, de comunicar mejor cuál es el impacto ambiental real y cuáles son las ventajas o si querés, las características nutricionales espectaculares que tienen esas proteínas de origen animal tradicionales, ¿no? En el medio de tamaño desafío, las empresas deben permanecer en el mercado exponiendo sus formas y objetivos, pero también brindando la rentabilidad esperada a los socios y accionistas. Menuda tarea para los ejecutivos al frente. Pero la verdad es cuando vos te das cuenta que eso en el largo plazo, sobre todo, porque de hecho la sustentabilidad es generar las condiciones necesarias para la sustentabilidad y las condiciones que las generaciones futuras van a tener con respecto al planeta y demás. Entonces, vos decís, bueno, todo lo que yo haga por mejorar como organización, en la medida que esto sea honesto de las dos partes, digamos, porque de vuelta, los bancos hoy te están pidiendo requisitos con el tema de sustentabilidad para prestarte fondos, con lo cual vos vas a aplicar al negocio, y bueno, después el negocio lo tenés que
llevar bien con todas las normativas y todos los requerimientos que eso exige, porque además al final tu producto va a viajar al hemisferio norte y después el consumidor o el cliente te va a pedir una serie de requerimientos como, no sé, desde la huella de carbono que ese producto generó en ese viaje, o cuestiones de residuos en fruta, por ejemplo. Entonces, hoy tenés y eso es cada vez, la verdad que es más trabajo, más esfuerzo, pero en la medida que vos estableces un plan, de vuelta, por eso el concepto de progresividad es muy importante. En la medida que tenés un plan, vos lo acordás con las partes con las cuales estás interactuando, le decís, mira, este es mi plan con las autoridades, por ejemplo, medioambientales o los clientes, este es mi plan progresivo y eso va implicando inversiones, entonces tengo que discutir adentro, bueno, estas inversiones las puedo hacer ahora, estas las voy a poder hacer en 3 años, entonces vas ajustando ese plan y bueno, obviamente siempre sosteniendo la rentabilidad, porque si no hay sustentabilidad económica, no hay sustentabilidad de nada, digamos, entonces ahí empieza a desaparecer todo, digamos, empiezan a priorizar las cosas de distinta manera, ¿no? Entonces, bueno, tenés que ir teniendo ese balance, ese equilibrio de todas las dimensiones, ¿no? El sector productivo tiene un desafío que puede afrontar si comprende que ese es el camino y la exigencia del mercado. Con la experiencia global que Rabobank tiene, nos deja un último comentario. No hace falta o no hay que pensar en que hay que destruir el sistema productivo actual. Creo que hay un montón de iniciativas brillantes de modelos de economía circular, de modelos de, bueno, ni hablar el trabajo que viene haciendo APRESID, que demuestran que se puede producir de una manera sustentable, de una manera que tiene un balance neutro en términos de impacto de emisiones de carbono al medio ambiente. Básicamente hay que empezar por medir, ¿no? Hay que empezar por educarnos, por realmente tener un diagnóstico claro, y ni hablar después de comunicar todo lo bueno que hace en nuestro sector, ¿no? Te diría, ese es mi primer mensaje, o sea, empecemos por tomar conciencia, empecemos por medirnos, y a partir de ahí decir, bueno, ¿por dónde tengo que ajustar? No es que el mercado, ni los bancos, ni las ONGs estamos pidiendo que el productor cambie o deje de trabajar como está trabajando, hay que mejorar los procesos y las maneras en las que estamos produciendo, eso es. Si la tendencia en el mundo es hacia la producción sustentable, el productor argentino la va a seguir a pesar de la carga que tiene sobre sus espaldas, muchas contradicciones estructurales, ineficiencias, sean impositivas, logísticas, costos financieros, laborales, que triplican el esfuerzo de cualquier economía razonable. Sí, lamentablemente esa descripción que vos hacés es una realidad y el productor ya pareciera que está acostumbrado a esas cuestiones que no quisiéramos estar tan acostumbrados. Pero la realidad es que el grado de especialización también que tienen muchos de nuestros productores le hace ser muy eficiente en términos de producción y empezar a, de alguna forma, y hablando mal y pronto, rebuscárselas para poder seguir en el negocio, ¿no? Y eso también es parte de la sustentabilidad o la resiliencia que tiene el productor argentino de seguir produciendo de forma eficiente a pesar de tener todo el viento en contra y la marea en contra. Entonces, hay como una mezcla de también un gen de supervivencia argentino que excede al productor agropecuario, ¿no? O sea, lamentablemente estamos acostumbrados a buscar las mejores salidas posibles para sostener el negocio en el tiempo, la producción o lo que sea. Pero sí es una realidad, lo que describís vos es tal cual lo decís, ¿no? En algún futuro no lejano encontraremos que el trabajo duro y honesto es el único camino. Y como siempre decimos, está en nuestras manos, así de simple.